Hola, hola. Hola, ¿se ve bien? A ver, a ver. Creo que está todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Tu Vida en Fin. Estoy viendo a Marisela Tamayo que se unió. Bienvenida Marisela, muchas gracias por acompañarme. Bienvenidos entonces a este programa de cierre del año de En Tu Vida en Fin, donde también cerramos este segundo interludio luego de la saga de Miedos Titánicos. En todos estos interludios, lo que hemos visto son mitos que hablan de guerras. Son mitos bélicos. Hemos visto, por ejemplo, la titanomaquia, donde los dioses olímpicos se enfrentan a los titanes, al orden anterior. Luego vimos la gigantomaquia, donde los dioses olímpicos se enfrentan a la sangre, a la sangre del Padre, a los gigantes que habían sido engendrados a partir de la sangre de Urano. Y ahora vamos a ver la guerra de Troya, en la cual dioses y hombres se enfrentan a dioses y hombres. A ver quién está por aquí. Marisela, Gabriela, Damián, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias. Bueno, entonces, la guerra de Troya. Bueno, la guerra de Troya es un tema bellísimo, realmente muy, muy extenso. Está basada prácticamente en su integridad en el relato de Homero, pero en realidad comienza antes. Homero como que toma la posta desde que ya están viajando hacia Troya, las tropas. Comienza antes en otro relato, que en ese momento era muy trivial, todo el mundo lo conocía, por eso Homero prácticamente no lo nombra, que es el juicio de París. Ahora, para ser realmente honestos con lo que estamos develando a través de Tu Vida en Fin, tendríamos que decir que el verdadero origen de la guerra de Troya está antes incluso, mucho, mucho antes. El verdadero origen, el momento en el que comienza todo esto de la guerra de Troya, podríamos decir que es cuando Zeus escucha una profecía que le hemos nombrado en otro mito, en otro programa, en otro interludio, en el cual Zeus escucha una profecía que dice que va a ser derrocado por un hijo propio. Le queda dando vuelta, eso lo hemos también hablado cuando vimos este interludio de Metis, que parece como desubicado, porque entre todas estas guerras nombramos a Metis, la unión de Zeus con Metis, que luego se la come como si fuera un canapé, y posteriormente nace de su cabeza Palas Atenea. Es porque es importantísimo este oráculo que recibe Zeus, en el cual siente la amenaza de que un hijo suyo lo va a destronar, de la misma forma que había ocurrido entre él y su padre, y entre su padre y su abuelo Urano. En el tiempo había una Nereida, ustedes recuerdan que había dos titanes que se llamaban Tetis y Océano. Ellos habían tenido un montón de Oceánides, de hijas que se llamaban Oceánides, y también habían tenido un hijo que se llamaba Nereo. Nereo tuvo sus propias hijas que se llamaban Nereidas. Una de estas Nereidas, que eran ninfas de los mares, se llamaba Tetis, igual que su abuela, pero no era una titanide. ¿Está bien? Ella era una Nereida, era una ninfa, una deidad, un espíritu femenino del agua. Y esta Tetis era muy, muy hermosa, muy cautivaba la vista de todo aquel que lo veía, que la veía.
Por supuesto, los primeros que se anotaron para casarse, para estar con ella, fueron Zeus, Poseidón, todos los dioses de mayor renombre. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar. Entonces, estos dioses fueron los primeros que levantaron la mano y dijeron, yo quiero conocerla. En ese momento, Temis, la titánide de la justicia, menciona un oráculo y dice, Tetis va a tener un hijo que va a superar a su padre. Apenas dijo eso, Zeus dijo, no, me acordé que tenía cosas que hacer en casa, hasta luego, muchas gracias, ¿no? Y se retira, y lo mismo los demás dioses. Entonces, para que no haya un problema, porque no era solamente una amenaza para él como padre, sino que además podía ser una amenaza si este hijo de Tetis era también hijo de otro de los dioses. Entonces Zeus obliga a Tetis a que se case con un mortal. Este mortal es Peleo. Y tiene un hijo que se llama Aquiles. Nuevamente el oráculo lanza una profecía y le dice a Tetis que su hijo Aquiles iba a morir joven en Troya. Por miedo a que ocurra, como toda madre, intenta protegerlo como sea y lo baña en las aguas de la laguna Estigia para hacerlo inmortal. Pero el único lugar que no llegan a tocar esas aguas es el talón de Aquiles, precisamente, que es de donde lo sostenía. Entonces era el punto vulnerable que tenía Aquiles. De cualquier otra herida, cualquier otra zona en su cuerpo, no podía morir. Bien, vamos a poner un paréntesis en todo esto y vamos a seguir hablando de Zeus. Zeus, que era bastante picaflor, como venimos viendo hasta ahora, de pronto conoce a una reina. Era picaflor, pero también era selectivo, ¿no? O sea, realmente siempre buscaba determinadas particularidades de las mujeres. Les gustaban las reinas, evidentemente. Y bueno, conoce a esta reina y que creo que se llamaba Lede. Y bueno, le hace el amor en la misma noche que esta mujer hace el amor con su esposo, que se llamaba Tindario. Y encima, según el mito, se disfraza de cisne, Zeus, para seducirla. No sé qué habrá opinado esta mujer cuando, no sé, habría que hacer una encuesta a todas las mujeres qué preferirían, ¿no? O sea, no sé, dormir con un dios o dormir con un cisne. Calculo que la técnica que utilizó no fue la más acertada, quizás, para acercarse y ganarse el corazón de esta reina. Lo cierto es que ella queda encinta y, como son los mitos, pone 2 huevos, ¿no? Según los historiadores, de un huevo nacen los hijos de Zeus y del otro huevo nacen los hijos de Tindario. Hay una gran diversificación en cuanto a quiénes eran hijos quién nació de cada huevo, digamos, pero lo cierto es que ahí está, digamos, la versión más extendida es que Helena nació del huevo de Zeus, era hija de Zeus, mientras su hermana Clitemnestra era hija de Tindario. Y lo mismo los dos llamados los dioscuros o los gemelos, Castor y Pollux. Se supone que Pollux era hijo de Zeus y que Castor era hijo de Tindario. Ya llegaremos a ellos en su momento porque es importante, sobre todo cuando veamos cuál es la próxima saga. Tienen un capítulo particular. Ángel, Eduardo Lavadier, muchas gracias por estar. Bienvenido, Ángel.
Entonces, esta Helena era de una belleza tan sublime que era considerada la mujer más hermosa de la tierra. Por supuesto, todos los reyes de los reinos circundantes enseguida se anotaron para casarse con ella. Pero Tindario, que era su padre, al menos terrenalmente, tenía mucho miedo de que cuando la ceda en matrimonio a uno, todos los demás se sientan ofendidos y ataquen su reino. Entonces, uno de estos reyes era Odiseo, también conocido como Ulises, que era dueño de un extremadamente agudo ingenio, y él propone firmar un pacto entre todos los pretendientes de no agresión y de defender el honor de Helena y del esposo que ella elija. Firman todos ese acuerdo y entonces Helena elige a Menelao. Menelao era un príncipe sin reino, igual que su hermano Agamenón, y vivían en la corte de Tindario, porque eran supuestamente príncipes del reino de Micenas, pero les había sido arrebatado. Entonces, ¿qué hace Tindario? Le cede la mano de Helena a Menelao y la mano de Clitemnestra a Agamenón. Agamenón y Clitemnestra van a Micenas y Menelao y Helena se convierten en reyes de Esparta. Hasta acá la historia va bárbara, ¿no? No hay ningún problema. Hola Sora, bienvenida. ¿Cómo les va? Bien, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando se organiza la boda de Tetis con Peleo, ¿se acuerdan que dijimos que finalmente Zeus obliga a Tetis a casarse con un mortal? Porque si Aquiles se convertía en alguien más importante que su padre, que sea un mortal, cosa que no sea una amenaza para él. Bueno, Tetis se casa con Peleo y se celebra un enorme festín en esta boda en el Olimpo, al cual invitan a héroes, reyes, dioses. Prácticamente no faltaba nadie. Prácticamente, porque sí faltaba uno. Esta figura que faltaba se llamaba Eris. Y Eris era la diosa de la discordia. Y como no era un personaje muy querido, no era un personaje muy, digamos, no era el corazón de la fiesta precisamente, entonces como que no le invitaron. Pero Eris se enteró. Entonces en el medio del festejo, ella aparece y enseguida, todo, no, no me digas que no te invitamos. Perdón, se habrá extraviado la invitación, la típica. Y él dice, no hay problema, no hay problema, no hay rencor, no hay rencor. Dice, traje esto, o sea, como no estaba invitada, solamente alcancé a traer esto para la más bella, ¿no? Y entonces muestra, y era una manzana de las Hespérides, donde estaba escrito la leyenda para la más bella. Y la manzana queda flotando ahí en el aire. Inmediatamente era Afrodita y Palas Atenea hacen así con la manito para agarrarla, y cuando ven que las otras dos también habían dado un paso, como que se quedan todas congeladas, ¿no? Como diciendo, para, ¿quién es la más bella entonces? Y miraron a Zeus. Zeus dijo, no, mi esposa y mis dos hijas, yo acá no tengo forma de ganarla. Así que dijo, muy sabiamente, el que decida que sea este jovencito. Y lo señala a Paris. Paris era un pastorcito que en realidad era príncipe de Troya, pero había sido exiliado porque un oráculo, que como verán los oráculos no traían demasiada felicidad, profetizó que por él iba a caer Troya. Entonces le dijeron, muy bien querido Paris,
anda a cuidar cabritas allá a la montaña, digamos, ¿no? Alejate de la ciudad lo más posible. No obstante esto, Zeus lo invita a París y que él sea o sea, no quería poner en riesgo ni un reino, ni una guerra entre dioses, nada. Supuestamente era un pastor. ¿Qué podía, eh, lo peor que podía pasar es que se le agarren con el pastor, ¿no? Bueno, entonces le comentan a París cómo era la disputa y qué era lo que él tenía que decidir. Entonces le dan un día para que él decida. Lo que ocurre es que a lo largo de este día, tanto Afrodita como Hera como Atenea se acercan a París y podríamos decir que intentan sobornarlo, ¿no? Hera le ofrece, por ejemplo, poder, un trono, todos los reinos de Asia, eh, el reconocimiento, el ser ¿no? el soberano mayor de los hombres. Y París, que era un pastorcito, dijo, oh, qué bueno. Sí, sí, quédate tranquila, te voto a vos. Sí, se fue, era contenta, ¿no? Al rato cae Palas Atenea, diosa de la guerra, y le dice, ¿y qué te vas a quedar sentado en un trono? ¿Cuántos días te va a divertir eso? Yo te ofrezco una vida de victorias, que estés vestido, investido de gloria todo el tiempo, que seas el que conduce los ejércitos que nadie puede derrotar, que seas conocido como el gran conquistador del mundo, que todos los hombres te teman, que teman solamente el contacto de tu sombra. Y eso, por ejemplo, le inflamó, ¿no?, la sangre de joven de París y de pronto dijo, no, tienes razón, esto está mucho mejor que lo otro. Yo prefiero la fama, ¿no? Antes que la gloria, antes que una cuestión más relajada, más pasiva, que era la que le ofrecía Hera. Entonces le dice a Atenea, te voy a votar a vos. Y se fue a Atenea contenta. Pero luego llega Afrodita. Y Afrodita era la diosa del amor sexual, no el amor platónico. Y como tal, Afrodita conocía perfectamente qué sangre corría por las venas de París. Entonces se acerca, así toda lánguida ella, ¿no? Y le dice, vos elegime a mí y yo te ofrezco la mujer más hermosa del mundo. No necesitó nada más. Ahí fue París arriba y le dijo, ya elegí Afrodita. Y bueno, obviamente no les cayó bien a ninguna de las otras dos y empezaron a haber, digamos, conflictos en el mismo corazón de la fiesta. En ese momento, Eris dijo, bueno, listo, ya hice lo que tenía que hacer, me voy contenta, ¿no? Y se fue, ya habiendo sembrado la discordia entre los corazones de los asistentes. Dice Gaby, complicado elegir entre tantas atrayentes propuestas. Bueno, pero en el corazón de un joven, obviamente, venció el amor, la pasión, por sobre la gloria o por sobre el poder. Por ahí, a otra edad, hubieran sido otras las elecciones. Eso habla también de cómo va cambiando el corazón del hombre, ¿no?, con la edad. Muy bien. Un segundito que se me movió algo acá. Ahora sí. Muy bien. Entonces, ocurre esto. Ahora, ¿quién era la mujer más hermosa del mundo? Helena, hija de Zeus. Con lo cual, nuevamente, Zeus estaba incapacitado de tomar partido, porque la mitad del Olimpo se le venía en contra. Entonces, bueno, se arma toda una cuestión a través de la cual Helena, que estaba casada con Menelao, como recordamos recién, asiste junto a él
a una reunión en la corte donde estaba París presente. Y bueno, no vamos a caer en detalles. La cuestión es que París, o sea, Afrodita inflama el corazón de Helena de amor por Menelao y los dos huyen. ¿Y huyen a dónde? Huyen a Troya. Esto hace que los griegos se sientan, bueno, traicionados y aparte obligados por el juramento que Odiseo les había hecho firmar a proteger el honor de Helena, supuestamente, que no sabían que estaba de acuerdo con esto, pero sobre todo de Menelao, que había sido el desposado por ella. Entonces, bueno, comienzan a viajar, ¿no? Se juntan los reyes, hay todo una un gran caos en cuanto a la selección de los capitanes, qué reinos iban a participar, qué reinos no, dónde estaban los héroes, encontrarlos porque no querían participar. Por ejemplo, Aquiles estaba vestido de estaba vestido de mujer en el medio de un montón de costureras, porque la madre no quería que vaya, justamente por la profecía que le habían dicho que iba a morir ahí joven en Troya. Odiseo tampoco fingió locura y bueno, eh, le pusieron, se puso a sembrar sal en los campos como para decir que estaba loco y le pusieron delante del arado a su hijo Telémaco y ahí bueno, sofrenó los bueyes y se dieron cuenta de que realmente la locura era fingida, así que arriba el barco también. Agamenón, Menelao, por supuesto, Ajax, Castor y Pollux, ahí no me acuerdo, no, ellos estaban del otro lado. Bueno, todo un montón, ¿no? Media Grecia viajando hacia Troya para recuperar a esta princesa y bueno, castigar a Troya. Pero ocurren un montón de cuestiones porque los dioses también estaban divididos. Algunos tomaban partido por el lado de Afrodita, por ejemplo Ares estaba del lado de ella, eh, y otros tomaban partido por el lado de Hera, por el lado de Poseidón, o sea, el Olimpo se había escindido en dos grupos y empezaron a participar de la guerra. Por ejemplo, en un momento les ocurre un montón de peripecias en el viaje, llegan a las costas de Troya y empiezan a vencer los pueblos que estaban cerca de la ciudad y en uno de estos pueblos estaba un sacerdote de Apolo, que se llama Crises, y su hija Criseida. Y Agamenón la toma y la rapta como si fuera parte de su botín. ¿Qué pasa? El sacerdote de Apolo les pide por favor que le devuelvan a su hija. Agamenón se niega y a través de Apolo cae toda una plaga sobre el ejército de los griegos. Esto hace que Agamenón tenga que resignar su parte, pero a costa de la parte, por ejemplo, de Aquiles. Entonces empiezan los conflictos también entre los héroes, entre los reyes humanos. La discordia entre los dos polos llega al punto tal que cuando estalla la guerra se cometen cuestiones, se cometen atrocidades más allá de la atrocidad misma inherente de la guerra. Todas estas cuestiones que ocurren están regidas ni más ni menos que por los 7 pecados capitales. A ver, los tengo acá anotados para no olvidarme ninguno. La avaricia, ¿no? Esto que decíamos recién de Agamenón, de no querer ceder su dote a pesar de tener una plaga encima que estaba diezmando sus tropas. La asidia, la pereza, ¿está bien? Es lo que embarga a Aquiles cuando de pronto dice, bueno, no, yo no voy a
no voy a participar de esto. Y se queda así, sin ánimos, sin deseo, sin algo que lo motive, ¿no? A un costado de la lucha y empiezan todo el ejército, todo su ejército, no tenía la figura de él, icónica de él, al frente de la batalla. Entonces su amigo, Patroclo, toma su uniforme y lucha por él. Y todos los ejércitos, todo su ejército, pensando que era él, pensando que era Aquiles, se inflama y avanza y logra un montón de victorias geniales. ¿Qué pasa después? Héctor mata a Patroclo pensando que era Aquiles. Cuando se entera de esto, Aquiles cae en una ira, en un rapto de ira terrible, otro de los pecados capitales, vence a Héctor. Héctor era hermano de París, era príncipe troyano, y lo humilla arrastrando su cuerpo alrededor de la ciudad. Luego, bueno, finalmente se lo entrega después de unos días a Príamo, que era el rey de Troya, para que lo puedan velar. Tenemos la lujuria de París por Helena y la de Helena por París. ¿Está bien? Tenemos la soberbia de Agamenón, el no querer reconocer sus errores, el no querer nunca dar el brazo a torcer a pesar de que sabía que las cosas que él decidía no estaban bien. Era como que se inflamaba esa soberbia necia, ¿no? Llena de necedad. Tenemos la envidia. La envidia en un montón de personajes, pero por ejemplo tenemos la del mismo Menelao, cuando por París, ¿no? Por el hecho de que París había logrado enamorar a su mujer, la envidia también por el poder que su hermano mayor siempre tuvo, y la gula. La gula está en el capítulo de cierre de la historia de Troya. Porque la gula está que cuando los griegos simulan retirarse, porque esta guerra tardó 10 años, fue un sitio de 10 años, donde Troya se sostuvo, cuando simulan retirarse, dejan un caballo, el famoso caballo de Troya, a las puertas de la ciudad diciendo que era una ofrenda para Atenea. Los troyanos, en ese deseo de querer devorar todo, de querer destruir a través de la devoración a todo, celebran a través de una orgía de gula, ¿no? Es decir, vino, mujeres, alimentos, todo un desmadre de cualquier tipo de situación, un caos. Y eso es lo que hace que la táctica del caballo de Troya funcione. Porque si no hubieran caído en la gula, hubieran podido repeler perfectamente a un grupo de soldados que estaban adentro del vientre del caballo. A ver quién está aquí. Eliana Nardone, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marcela Alejandro Valenzuela, Caro Capmani. Bueno, muchas gracias por estar. Bienvenidos. Entonces, toda esta fase de la guerra lo que hace es esbozar cuáles son estos pecados capitales, todos estos pecados que tenemos como humanidad. Y los pecados son afrentas a nosotros mismos, afrentas a a nuestro paso hacia la concreción, a ver, podríamos decir la individualización, la individuación de Jung, la divinación, ¿está bien? Todo lo que nos hace más elevados. Cualquier cosa que se interponga entre eso, cualquier acción que destruya ese vínculo hacia uno mismo, es un pecado. Y estos son pecados capitales, es decir, los tenemos todos. ¿En qué queda resumida entonces toda la historia de Troya? Tenemos una profecía,
tenemos un miedo sembrado ahí. Este miedo queda regulado a través de un pacto. Luego aparece la discordia, que termina volcándose en una guerra. Una guerra implica una polarización, la escisión o la separación en dos polos que se enfrentan. Discordia significa exactamente eso. Separación, ¿m? Separar un uno en más de uno y que estos estén opuestos por el corazón. Es decir, que haya algo aquí que me impide volver a unirme con ese otro. Y finalmente, lo que viene es la profecía autocumplida. No lo dije, pero precisamente Paris es el que mata a Aquiles, ¿no? Y de esa forma se cumple la profecía de que iba a morir joven en Troya. Como se cumplieron en definitiva todas las otras. Porque Aquiles superó a Peleo en lo que es reconocimiento y renombre. Y bueno, todas las profecías que hemos dicho. Paris condujo a Troya a su caída. Entonces, ¿de qué nos está hablando la guerra de Troya? Esta guerra particular, ya no es entre dioses y dioses. Ahora también hay dioses y hombres contra dioses y hombres. Es la pelea contra el igual, contra el prójimo. No contra el que es diferente, sino el que es similar. ¿Qué hay acá entre esto? Y podríamos resumirla todo este mito, así de una manera tan global como lo hemos recorrido hoy, porque la guerra de Troya es extensísima, podríamos dar una saga entera solamente para ella y no estar hablando todavía del regreso, ¿no? Que es la Odisea, la historia de Odiseo, y de qué le pasó con todos estos héroes cuando volvieron a sus hogares. Pero así, resumida como la vimos hoy, podríamos decir que existen 4 palabras que este mito, o sobre las que este mito, nos piden que tengamos especial atención. Primero el miedo. El miedo es lo que hizo que Zeus, por ejemplo, no despose a Tetis. E hizo que Tetis se case con Peleo, Peleo tuvo a Aquiles, etcétera, etcétera. Fue el miedo el que hizo que Tindario no dé mano a su hija Helena a ninguno de los pretendientes, hasta tanto no se firme un contrato. Es decir, el miedo intentó en ambos casos, para los dioses, Zeus, como para los hombres, en el caso Tindario, los incitó a tomar acciones como para un reaseguro, ¿no? Lo voy a hacer cuando todo esto esté asegurado. Entonces le ponemos cláusulas y cláusulas y cláusulas a los contratos antes o como excusas antes de hacer lo que deseamos hacer. Ojo con el miedo. El miedo nos lleva a eso, pero esas cláusulas ya están teñidas de algo que en lugar de apartarnos, nos van a dirigir exactamente hacia donde no queremos ir. Hay una película animada que se llama Kung Fu Panda, donde hay un personaje entrañable, que es una tortuga, ¿no? Que se llama Hu-Wei, el maestro Hu-Wei, que es muy gracioso, que toma una frase que en realidad pertenece a un fabulista francés, que se llama Jean de La Fontaine. Lo estuve googleando. Es un fabulista y un escritor del siglo XVII.
Y la tortuga no, toma una frase suya, una de sus fábulas, que dice, uno suele encontrar su destino en el camino que toma para evitarlo. Es fantástico. Si Zeus o Tindario hubieran escuchado esta frase, hubieran pensado dos veces lo que decidieron por evitar su destino. ¿Está bien? Y vamos a nombrar dos frases más de este fabulista francés, que también hubieran venido muy bien acá en la guerra de Troya. No hay nada más peligroso que un amigo ignorante. Es mucho, es mucho más preferible tener un enemigo razonable. Esto aplicaría, por ejemplo, a esta acción impulsiva que tomó Patroclo, ¿m?, para subsanar de alguna forma la ausencia de Aquiles, sin consultarle, sin saber, sin pensarlo realmente. Y eso fue lo que produjo la acción imperdonable por parte de Aquiles de no solamente matar a Héctor, sino aparte humillar su cadáver, ¿no?, alrededor de la ciudad. Y para Agamenón, esta frase: la vergüenza de confesar el primer error hace cometer muchos otros. Con un poco de humildad, reconocer cuando nos equivocamos, en qué nos equivocamos, es el primer paso para poder corregir el error. Nunca vamos a corregir un error a partir de taparlo. Lo que en hermetismo decimos tapar la falla. Nunca es el camino. No conozco un solo caso que haya terminado bien de alguien que haya ocultado su falla y a través de eso logrado lo que deseaba, porque se termina manifestando. Justamente por tapar la falla terminás encontrándote en ese destino que estás deseando evitar. Por vos mismo, es la lógica así del universo. ¿Está bien? Entonces dijimos 4 palabras. ¿Las repetimos de nuevo? Miedo, discordia, odio o guerra, son sinónimos. Y la cuarta, pérdida. La pérdida como ausencia de luz, ¿no? Porque todos perdieron. Todos, los dioses, ambos bandos de dioses, ambos bandos de hombres, ambos bandos de ciudades, de tribus, todas perdieron. Entonces, ¿cuál es el regalo que este mito te hace? El consejo que te podemos dar, que te puedo dar desde tu vida en fin, para estos momentos, estos últimos días del año 2019, en el cual estaría genial si pudiéramos evaluarnos, si pudiéramos evaluar nuestras propias guerras y nuestros propios propósitos para el año 2020. ¿Qué tal si esas 4 palabras las giramos, ¿cómo podemos decir? Sí, las reinvestimos, ¿está bien? Y las resignificamos. ¿Qué tal si en lugar de miedo nos investimos con valor? ¿Valor de qué? Valor de mostrarnos, valor de decidir, valor de no hacer las cosas de acuerdo a lo que el otro espera de mí. ¿Qué tal si en lugar de discordia nos investimos de armonía? ¿Qué tal si en estas fiestas decidimos tener un encuentro en el cual no actuar los niveles yoicos de que
aparentemente las fiestas para juntarnos y todo eso, y después terminamos siempre hablando de lo que el otro hizo, lo que el otro no hizo, lo que trajo, lo que no trajo, de por qué me hablaste así, que me miraste feo, que yo te miré aquel, que me hizo acordar que cuando vos me dijiste, todo eso que trae las semillas de la discordia, ¿no? Y que hacen que un momento que debería ser, lo voy a decir con esta palabra, sagrado, se transforme en algo banal y en algo desagradable, sinceramente. Entonces, investirnos de armonía, ¿no? ¿Y qué es la armonía? Es un equilibrio. El equilibrio perfecto entre no agredir y no hacer acuse de recibo cuando recibo una agresión. ¿Está bien? ¿Qué tal si en lugar de guerra y odio nos investimos con amor? Y el amor no es solamente estar a los besos y a los abrazos con todo el mundo. El amor a veces es aceptar. El amor a veces es tener el entendimiento de que la gente no es y no tiene por qué ser como yo creo que debería ser, como yo quisiera que sean. ¿Está? Es entender que cada cual tiene su proceso, cada cual tiene su vida, y las decisiones que tomen pueden ser las que yo considero que son las adecuadas o no. Y será una cuestión de esa persona, al final de su vida, decidir si sus decisiones fueron acertadas o no lo fueron. Pero es parte de su proceso, no podemos tomar decisiones por el otro. Bastante difícil es tomar las propias, ¿no? Bueno, quizás sería más fácil si yo tuviera que decidir lo que ustedes tienen que hacer y ustedes decidir lo que yo tengo que hacer. Pero no son así las reglas de este mundo. Entonces, cada cual tiene que decidir por sí mismo y aceptar con amor que el otro tiene derecho también a equivocarse. Por lo menos desde mi punto de vista. Porque quizás también un poquito de humildad no nos vendría mal y decir, pucha, no hizo lo que yo hubiera pensado que tenía que hacer y le fue bien, ¿no? Entonces, un poquito menos de soberbia, un poquito más de humildad, ¿m? Y eso también es amor, ¿está bien? Y en lugar de la pérdida, que es la consecuencia nefasta de de los tres anteriores, miedo, discordia y guerra, en lugar de desembocar en pérdida, si vos te invertís de valor, armonía y amor, la consecuencia de eso es el lujo. Y el lujo no como la ostentación de riquezas ni de nada de todo eso. El lujo proviene de luxor, lux, luz. ¿Está bien? Es tener tu vida con luz, con claridad, con entendimiento, sin sombras, sin secretos, sin lugares oscuros, sin rincones donde uno esconderse, porque no hace falta que te escondas. Eso es una mentira que tu yo quiere que vos creas. Entonces, ojalá estas nuevas cuatro palabras, ¿m? Que son el aprendizaje, que deberían ser el aprendizaje que nos debemos llevar de esta guerra de Troya, te acompañen en estos días restantes del 2019 y sobre todo te acompañen en los 366 días que tiene el año 2020. Antes de saludar y antes de despedirme, les comento que en enero ya nos vamos a encontrar con la tercera saga de Tu Vida en Fi, que se va a llamar El Panteón Arcano. Y lo que vamos a ver ahí es la asociación del panteón olímpico, o sea, el panteón griego, todos los dioses griegos, con el tarot, particularmente con el tarot en Fi. Entonces vamos a ir asociando y vamos a ir relacionando cada carta, cada arcano del tarot
Vamos a empezar con los arcanos mayores, pero después vamos a ir también con los arcanos de guerra, de los cuales los pecados capitales son parte. Y vamos a ir anudando mito, arcano, para entender que este mensaje que nos ofrece una herramienta tan poderosa como el tarot, están ahí, están en los mitos, están en los libros, ¿está bien? Pero nada más que nosotros pensamos que son fábulas, que son cuentos. Y los mitos transmiten mensajes, mensajes profundos. Y el tarot en fin es un conductor de esos mensajes profundos. Así que en este año 2020 lo que vamos a ver son los mitos a través de el tarot en fin. Ojalá que les guste, ojalá les interese. Voy a saludar a ver si hay alguien más para saludar aquí. Acá veo que hay un par de fans de Kung Fu Panda. Irene Vera se unió, bienvenida Irene, ¿cómo estás? Bueno, ahí estoy viendo un par de piropos de parte de Gaby, muchas gracias. Bueno, Sora, bueno, muchísimas gracias a todos, Marisela, Irene, Marcela, Gaby, a todos, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por el amor y el acompañamiento en este año 2019 a través de este proyecto que es Tu Vida en Fit. Y bueno, vamos por todo. Ojalá, ojalá tengamos cada uno de nosotros un año 2020 en el cual podamos dar respuesta a todas aquellas esfinges que se nos presentan en nuestro camino. A través de la comprensión de los mitos, a través de el entendernos a nosotros, a través de vernos a través de este cristal en el cual tenemos la oportunidad de poder hacer algo diferente a lo que hemos hecho durante todos los años de nuestra vida. Ese es el para qué de este espacio, ese es el para qué de Tu Vida en fin. Así que bueno, no voy a brindar aquí con ustedes porque tengo pensado hacer un programita sorpresa, así que no voy a decir cuándo es. Pero bueno, realmente si no nos llegamos a ver con algunos antes del próximo año, espero realmente que cierren este año con muchísima autoentendimiento, con muchísima autocomprensión y, y mucha luz, mucha claridad con respecto a qué quieren proyectar, hacia qué quieren dirigirse en el próximo año. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar. Les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto. Hasta luego, muchas gracias.